Bueno, buenas tardes a todos y gracias por esta invitación. Hoy voy a hablar de este tema, Fabri Nuevas Fronteras. Estos son mis conflictos de interés. Agradezco al comité organizador por invitarme a participar de esta actividad. Y no puedo hablar de Nuevas Fronteras, sobre todo porque estamos en un escenario en el que están hoy aquí médicos de atención primaria en salud, que fueron objetivos claves de este congreso desde la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica para hablar de generalidades de la enfermedad de Fabry y ponerlos a todos como al mismo nivel de que podamos detectarla y documentarla. Mostrar después de esto una evidencia sobre el mundo real, específicamente de una nueva molécula que es lo que se convierte en la nueva frontera y unos mensajes para llevar a la práctica diaria a partir de un caso clínico que vamos a presentar. Esta definición que está aquí, digamos, no la vamos a leer tácitamente, pero básicamente cuando hay una enfermedad de depósito lisosomal, hay una sustancia que no se puede metabolizar adecuadamente y por lo tanto se acumula. Y ese acúmulo va a ser un daño importante a nivel de órganos blancos. Y eso es realmente lo que define como tal esta enfermedad. A lo largo del mundo se han hecho muchos estudios para poder documentar la incidencia y prevalencia de la enfermedad y esto va a depender no solamente del sitio donde se haga, sino también de la población o las personas donde estemos haciendo esa evaluación. Aquí vemos, por ejemplo, datos bastante variables entre poblaciones, por ejemplo, entre Italia, Estados Unidos y Japón, pero vemos que en promedio, en general, la frecuencia es de uno en cada 100.000 nacidos vivos y de uno en 40.000 varones. Tenemos estadísticas nacionales. Recientemente el Instituto Nacional de Salud hizo una publicación en su página web sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Fabry en Colombia y desde el 2017 que está haciendo la recolección de los datos hasta el 2025 tenemos cerca de 360 casos donde vemos un predominio de mujeres con 210 y de estos 69 son pacientes pediátricos con edades desde los 0 a los 18 años, pero vemos que el grupo grande de población son pacientes entre los 13 y los 18 años. Aquí podemos darnos cuenta además que hay pacientes que están principalmente localizados en algunas regiones del país y sabemos que en nuestro departamento, donde yo en este momento resido y trabajo, tenemos un clúster importante al oriente antioqueño donde está la gran mayoría de nuestros pacientes y es importante que nosotros tengamos la sospecha de la enfermedad ante los síntomas que puedan presentar los pacientes en poblaciones donde hay una alta prevalencia como esta. Es la segunda enfermedad hereditaria con compromiso renal después de la poliquistosis renal autosómica dominante que ya nos hablaron previamente. Rápidamente la genética, ya nos dieron una excelente charla en el principio de la tarde. Es una enfermedad ligada al X, por lo tanto, las mujeres pueden transmitirlo a la mitad de sus hijos, ya sean hombres o mujeres, y los varones solo la van a transmitir a sus hijas. Entonces es muy importante entender el patrón para poder obviamente hacer la tamización respectiva cuando corresponda. Y esta situación que vemos desde el punto de vista fisiopatológico con Fabry ocurre desde la vida intrauterina. Miren, por ejemplo, que existen estudios que muestran depósitos de GBL3 en el fetos desde la semana 19, lo que nos demuestra que sin duda alguna la enfermedad empieza desde muy tempranas edades y el diagnóstico debemos realizarlo a tiempo para poder obviamente abordar y evitar la progresión en la línea del tiempo de la enfermedad. Porque lo que sucede justamente es que son muchos órganos los afectados y este cuadro básicamente lo que nos resume es que vemos que este acúmulo va a generar una respuesta inflamatoria importante con fenómenos de apoptosis y daño de órgano blanco irreversible que va a llevar al paciente a pérdida importante de la calidad de vida, donde vemos órganos como el riñón, el endotelio y también el corazón y vamos a ver eso asociado obviamente a los síntomas que tienen los pacientes. Aquí vemos este cuadro que nos muestra básicamente un grupo de 11 síntomas importantes, pero quiero que se detengan específicamente en esta línea del tiempo, específicamente en los pacientes pediátricos, porque predominan los dolores neuropáticos, las alteraciones oftalmológicas y los síntomas gastrointestinales en los primeros años, y son esos niños cansados, con dolores constantes en las extremidades, lancetazos, quemazones, intolerantes al ejercicio, y eso debe alertarnos si están aquí hoy médicos de atención primaria para poder obviamente sospechar esta enfermedad. Miren que los cambios renales los podemos ver alrededor de los 10 años, básicamente por proteinuria, que lo podemos detectar a través de las pruebas de atención primaria que hoy conocemos en nuestro medio y que las usamos frecuentemente.
Estos son los dos fenotipos que conocemos. Los niños generalmente más tienen un fenotipo clásico, que es el que básicamente tiene esa línea del tiempo de signos y síntomas que mostrábamos anteriormente, y por lo tanto la mayoría de los niños van a presentar estos síntomas relacionados, y los fenotipos no clásicos pues pueden encontrarse también en aquellos pacientes que tienen una función renal residual que puede explicar los síntomas relacionados específicamente hacia algunos órganos como corazón o eventos cerebrovasculares importantes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente nosotros teniendo en cuenta la genética y lo que ya conocemos, nosotros tenemos dos formas de hacer el diagnóstico. Si estamos sospechándolo frente a un paciente varón, basado en que obviamente solamente tiene un cromosoma X, determinar básicamente la alfa-galactosidasa en ellos va a ser la manera correcta de poder hacer esa evaluación diagnóstica. Pero si es una mujer, debido a la función renal residual que perdón, a la actividad enzimática residual, vamos a necesitar el estudio molecular para poder llegar al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y por qué queremos llegar al diagnóstico de esta enfermedad? Porque justamente los pacientes con Fabry padecen de condiciones debilitantes y que amenazan su vida, sobre todo a nivel cardiovascular, cerebrovascular y renal, y justamente lo que queremos evitar es que los pacientes progresen en esa línea de la patogénesis de la enfermedad. Y miren, por ejemplo, esta diapositiva interesante donde vemos específicamente a nivel renal que a medida que el tiempo va pasando y la bola va rodando como en el fútbol, la disminución de los povocitos es progresiva y obviamente esto va a llevar a que los pacientes, muchos de estos pacientes, pues puedan requerir una terapia de reemplazo renal, y por eso la idea es poderlo detectar en este periodo de tiempo de pediatría, y es ahí donde actuamos todos como médicos de atención primaria de toda la población infantil. Después de esta primera parte, vamos a hablar ahora de las indicaciones de tratamiento y básicamente las resumo en esta publicación que recientemente en el 2023 se publicó y que ya hoy en día va a haber una nueva actualización que está liderada por el doctor Juan Guillermo Cárdenas, sobre el consenso que se realizó por la Asociación Colombiana, donde básicamente lo que se resume es que todos los pacientes con fenotipo clásico y aquellos pacientes que tengan una afectación de órgano blanco tienen claros criterios de inicio de tratamiento de reemplazo enzimático, y es hacia allá hacia donde queremos obviamente llegar. Y estas son las terapias aprobadas hoy en día en Colombia. Aún las tenemos disponibles. Esperemos que podamos continuar con las terapias de reemplazo de enzimáticas disponibles, porque sabemos que estamos siempre en un medio bastante complejo últimamente, pero esto es importante, este punto, porque nosotros cuando tenemos un paciente con criterios claros de diagnóstico, nosotros tenemos que explicarle a nuestro paciente cuáles son esas opciones de tratamiento, lo que implica que tome o no una u otra opción de tratamiento, para que obviamente el paciente y su familia, basado en sus condiciones, pues pueda decidirse específicamente a cualquiera de las opciones que tenemos. Todas las opciones, como pueden darse cuenta, tienen registro INVIMA en nuestro país, y me voy a dedicar en el resto de esta charla a específicamente hablar de migalastat, porque estamos hablando de una nueva frontera. Y aquí quiero mostrar simplemente la manera como actúa, porque a veces cuando uno ve moléculas nuevas o novedosas, a veces no entendemos exactamente cómo funciona, y en este cuadro esquemático lo que busco justamente es resumirlo, y lo que vemos acá es que, como sabemos, hay una alteración genética que va a producir una proteína o una enzima en este caso, que está alterada. Esta proteína alterada es esta enzima alterada es esta que ustedes ven acá, que desafortunadamente es detectada en el retículo endoplasmático y degradada, y por lo tanto no puede continuar su ruta metabólica normal, que sería viajar al aparato de Golgi para poder llegar finalmente a los lisosomas. Al no tener esto, pues obviamente las sustancias de desecho se van a acumular, y por lo tanto lo que va a suceder es toda esa cascada fisiopatológica que les mostré en las diapositivas anteriores. Esta molécula megalastado chaperona, hagan de cuenta lo que sucede obviamente como cuando habla uno de las reinas de belleza que tienen, ¿cierto?, un chaperón que lo acompaña, el edecán. Lo que hace básicamente es ayudar a esa enzima que está defectuosa y la ayuda a que pueda continuar su camino y su ruta metabólica. Lo que ella hace básicamente es unirse a ella, hacer que se pueda plegar de una manera adecuada, o que funcione adecuadamente y pueda continuar su ruta metabólica por el retículo endoplásmico, que puede pasarla obviamente al aparato de Golgi, que finalmente termina en los lisosomas, y allí básicamente va a ser el mecanismo que conocemos de degradación de esos glucoesfingolípidos que están generando toda esa cascada fisiopatológica que ya habíamos mencionado anteriormente. Estudios de migalastat hay muchos, aquí pueden observar 5 de ellos.
muchos de ellos muy conocidos como el Famous y el Follow Me, que básicamente muestran efectividad en el seguimiento de los pacientes tratados con esta molécula en periodos de tiempo hasta de 4 años y con poblaciones muy frecuentemente de adultos, porque obviamente la mayor incidencia de la enfermedad generalmente la vamos a encontrar en adultos. Y un mensaje que probablemente no mencioné anteriormente: cuando detectamos un paciente con una enfermedad de Fabry, normalmente cuando buscamos en el árbol, en la familia, normalmente vamos a encontrar 3 a 5 pacientes adicionales. Sin embargo, voy a dedicarme en las próximas diapositivas a hablar específicamente del estudio que probablemente va a direccionar todos los hallazgos específicamente en población pediátrica, porque hoy aquí estamos nefrólogos pediatras y por lo tanto necesitamos estudios que puedan verse y dar evidencia específicamente en niños para que nosotros también podamos conocerlos y poder aplicarlos. Este es el estudio ASPIR, que tuvo una extensión adicional a 12 meses para poder completar periodos de tiempo hasta de 48 meses en total, y básicamente vamos a mostrar los principales resultados de él en los próximos minutos. Este estudio lo que buscaba básicamente era evaluar la farmacocinética y la seguridad de migalastat utilizado en días alternos, que es la dosificación habitual que conocemos, en pacientes por encima de los 12 años y con pesos por encima de los 45 kilogramos. Estos básicamente eran las condiciones importantes a tener en cuenta, porque migalastat tiene una particularidad, y es que le sirve a los pacientes que tengan una variante patogénica susceptible de tratamiento para migalastat, y ya vamos a mostrar dónde podemos hacer la consulta para hacerlo, que son cerca del 30 al 40% de las casi mil variantes patogénicas que pueden existir en la patología. Vemos acá que el reclutamiento de este estudio, de estos pacientes, inició en el 2018 y terminó en el 2021. Recogieron 22 pacientes entre los 12 y los 17 años, 4 del Reino Unido, 18 de los Estados Unidos, y finalmente completaron esta primera parte del estudio 19 pacientes. Aquí vemos en esta diapositiva la disposición de los pacientes, donde podemos observar que en la primera parte del estudio ASPIR 2 pacientes no pudieron continuar, uno porque los familiares definitivamente decidieron que no, y otro porque no hubo o se perdió en el seguimiento. Y en la extensión OLE, de esos pacientes, de esos 19 pacientes, 16 continuaron en el estudio y fueron los que finalmente terminaron esa extensión adicional que hicieron. Solamente uno descontinuó por la misma decisión, pues, de los padres. Finalmente, 12 pacientes tuvieron una exposición a la molécula durante 24 meses, 8 durante 36 meses, solo uno durante 48 meses. Estas eran las características sociodemográficas de los pacientes. Vemos que el promedio de edad aproximado era de 14.7 años, pero habían pacientes, pues, de todas las edades, en su gran mayoría entre los 12 y los 16 años, casi que un 50 entre sepso y el uso previo de terapia de reemplazo enzimático endovenosa, y de ellos más o menos tenían en promedio diagnósticos de la enfermedad cerca de 9.4 años desde el momento del diagnóstico, mostrando los síntomas característicos de la enfermedad que los ubicaba en un fenotipo clásico, como la diarrea, el dolor abdominal y los dolores neuropáticos que estamos viendo ahí. Dentro de los eventos adversos reportados, la gran mayoría de los pacientes reportaron eventos adversos que suceden específicamente cuando yo empiezo una molécula. Sucede algo en ese transcurrir de que el paciente recibe ese tratamiento, y lo que principalmente referían era básicamente infecciones respiratorias altas, leves o nasofaringitis, ninguna de gravedad, pero todos de una u otra manera presentaron alguno de los eventos que ustedes vean acá, sin que esto justificara la necesidad de suspender la molécula o cambiarla o hacer algún ajuste en la dosificación, que, como vieron, era cada 48 horas. Vamos a hablar entonces de los puntos precisos, que son las metas que uno espera con un tratamiento de reemplazo enzimático, específicamente en el Fabry. Uno de ellos va a ser la disminución de los depósitos del iso-GB3, que, aunque es polémico y lo sabemos, y en el documento que se está construyendo, justamente por cosas del destino, me tocó hacer parte en esta pregunta. Es un biomarcador que no es perfecto y que no aplica para todos los pacientes. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes vamos a ver que estos niveles del iso-GB3 se van a mantener en valores prácticamente nulos o muy bajos, por debajo obviamente de lo esperado para un paciente con Fabry, que tiene valores hasta de 100 a 200 en promedio, lo que demuestra que sin duda alguna la rata metabólica de este esfingolípido se está llevando a cabo de manera adecuada por la terapia de reemplazo enzimático. Aquí hubo en esta gráfica, y lo pueden ver,
que está identificada por líneas de colores para definir el sepso, si el paciente tenía o no una terapia de reemplazo enzimático previo o si era un paciente de nuevo. Hubo un paciente que tuvo un comportamiento anormal en el que hubo niveles muy altos de liso-GB3, pero el paciente no tenía ningún daño de órgano blanco a la hora de hacer la tamización, lo que hace que tengamos como clínicos tener en cuenta la evaluación de los órganos para no tomar solo el liso-GB3 como un único marcador, sino la evaluación integral del paciente, y creo que es importante tenerlo en cuenta en esta gráfica. El otro tema, y ustedes lo vieron en la línea de síntomas, era el tema relacionado con el dolor neuropático. Aquí vemos en la línea central punteada el promedio de los pacientes, donde vemos que justamente en esta línea se ven claramente que los pacientes vienen básicamente mejor, o por lo menos se mantienen estables en su gran mayoría con los síntomas relacionados con el dolor y la intolerancia al calor o al frío, y también el dolor abdominal o gastrointestinal, que es uno de los que más genera molestias. Este scan que está acá es para ver ese formulario FPHPQ, que es el formulario ideal para los pacientes con Fabry. Y aquí vemos esta gráfica básicamente en curvas de bastones y barras que nos muestra los cambios que hubo en la calidad de vida de los pacientes con la terapia, donde vemos que en promedio la gran mayoría hubo una mejoría comparativa con su estado basal inicial. En cuanto a la función renal, básicamente también hay un mantenimiento de la función renal durante todo el periodo de tratamiento. Hay unas variaciones importantes en algunos pacientes también relacionados con el cambio que normalmente ocurre en la creatinina en los pacientes adolescentes, asociado al tema relacionado con la masa muscular y los cambios propios de la adolescencia, pero en general el filtrado glomerular se mantuvo entre 90 y 120 cc minuto. Y los cambios cardiovasculares, que si bien no son cambios propios de los pacientes pediátricos, vemos que la gran mayoría de los estudios en adultos reportan medias desde los 30 años, más o menos 14, mantuvo durante todo el tiempo promedios adecuados de índice de masa, específicamente a nivel del ventrículo izquierdo. Con esto básicamente se concluye que es seguro y tolerado en adolescentes, genera una estabilidad clínica multisistémica en la gran mayoría de los casos, como lo vieron en los estudios, reduce la estabilidad de los reduce los biomarcadores como el liso-GB3, mejora síntomas percibidos e incluso tiene un perfil favorable en los pacientes con transición. Ahora, en los pocos minutos que me quedan, yo creo que se fue muy rápido el tiempo, pero ya no me falta mucho, voy a llevar eso a la práctica. Es decir, tengo un paciente y vamos a mirar la posibilidad de poderlo considerar. Este paciente vive en las montañas del departamento de Antioquia, Cordillera Central, donde creemos que hay un clúster importante realmente, y viene a la consulta porque fue diagnosticada por árbol. Llega a la consulta directamente, tengo Fabry. Llega muy juiciosamente con unos exámenes de órgano blanco, que dentro de ellos se ve claramente que hay una proteinuria importante. Y en ese momento, obviamente, hablamos con padres y familias, se les exponen las opciones de tratamiento, optan por la opción oral. En ese momento, como esa paciente llegó con su variante patogénica, y quisiera que escanearan este QR que ustedes observan acá, porque les ayuda básicamente a poder tener esa guía de cómo poder hacer el diagnóstico. En la página galafolamenability.com vamos a poder encontrar esas variantes y poder detectar si esta variante es o no susceptible de tratamiento con migalastat, y creo que es un ejercicio importante que tenemos que hacer cuando en los pacientes opten o decidan por la opción oral. Entonces, para llevar a la práctica diaria y ya para terminar esta charla, una alternativa segura y efectiva y conveniente en pacientes adolescentes con Fabry, pero con variantes genéticas susceptibles, que no se nos olvide esa parte, tiene un impacto favorable en síntomas, biomarcadores y órgano blanco por lo que vimos, y tiene un perfil de transición que pudiese ser considerado en algunos pacientes en los que requeriremos hacer algún reemplazo. Y es importante nuevamente el diagnóstico temprano. No quería antes terminar esta charla sin mostrar esta fotografía, porque es un momento que recuerdo mucho, y le pido perdón a Clímaco por mostrar la foto de su familia también acá. Yo soy de pocas fotos familiares en redes sociales, a mí realmente no me gusta casi. Sin embargo, ese momento lo recuerdo mucho cuando tuvimos la oportunidad hace 2 años de estar en el Parque Jaime Duque, que estuvimos con la doctora Luz Estela, y se volvió loquita cuando supo que estábamos allá. No hallaba dónde ponernos. Tuvimos un tour, yo diría un tour VIP, porque realmente eso fue lo que hicimos esa vez. Y, y de verdad, doctora, le admiro y le reconozco su calidez, su humanidad,
su gentileza, su amabilidad. Mi familia no olvida ese día, la verdad que fue algo muy bonito. Y quería terminar con estas palabras. Su legado no solo se mide en conocimientos, sino en cada niño que hoy sonríe gracias a su vocación. Usted es pionera de la nefrología y faro de la nefrología, maestra de maestros, porque aquí hay muchos egresados de su universidad que hoy son ejemplo también para la nefrología en el país. Y realmente su ejemplo nos inspira y su pasión nos guía. Así que felicitaciones por su merecido homenaje en Aconepe. Sé que mañana va a haber algo especial, adicional. Muchas gracias.